Este es el podcast del libro Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. De la autora Nancy DeMost, narrado y dirigido desde Colombia por la licenciada Mónica Penilla. Puede que la verdad no cambie tus circunstancias, pero sí te puede cambiar a ti. La verdad te hará libre. Capítulo número 4. Mentiras que las mujeres creen acerca del pecado. Ya pasaron 6 meses desde que salimos del Edén. Desearía olvidar todo eso. Adán todavía me culpa por lo que sucedió. Sé que no debí escuchar a la serpiente. Claro que él estaba ahí conmigo. ¿Por qué no hizo algo? Además, él también comió del fruto. Debo admitir que en ese momento el asunto no me parecía tan grave. Ahora, en cambio, siento esa culpa que me atormenta. ¿Cómo pude cometer algo semejante contra Dios después de todo lo que Él hizo por nosotros? ¿Podremos algún día gozar de la misma relación que teníamos antes? Cada vez que intento hablarle, siento como si entre nosotros hubiera un gran muro. Algo que jamás contemplé es lo difícil que resulta obedecer a Dios después de comer el fruto. Por ejemplo, hasta ese día, cada vez que tenía hambre, comía, y si me sentía satisfecha, dejaba de comer. Ahora siento un deseo irrefrenable de comer, y una vez que comienzo no puedo detenerme, aunque sé que está mal. Eso no es lo único que soy incapaz de controlar en mi vida. Mi lengua me pone en aprietos, en especial en días como ayer. Era aquel momento del mes y no me sentía muy bien. Me di cuenta de que reñía con Adán por cualquier tontería. Detesto cada vez que actúo así. No me agrada sentirme malhumorada y tensa. Con todo, algunas veces siento que soy incapaz de evitarlo. Página 94. El día en que la familia Romero adoptó como mascota a Sonia, apenas medía 30 centímetros. 8 años después había crecido hasta medir 3,5 metros y pesar 40 kilogramos. El 20 de julio de 1993, Sonia, una pitón de Birmania, atacó a Derek, de 15 años de edad, y lo estranguló hasta matarlo. En un momento fatal, la criatura que parecía tan mansa e inofensiva resultó ser una bestia mortífera. La, entre comillas, mascota que esta familia trajo con tanta ingenuidad a su casa, que cuidó y alimentó, se volvió contra ellos y trajo destrucción. En cierta forma, el desenlace no sorprende, pues al final la serpiente pitón solo hizo lo propio de su naturaleza. Lo mismo sucede con el pecado. Aunque nos distrae, juega con nosotros, duerme con nosotros y nos divierte. Su naturaleza nunca cambia. Tarde o temprano, y sin que podamos evitarlo, se levantará para morder y devorar a quienes le ofrecieron su amistad. Cualquier engaño es mortal. Sin embargo, las mentiras más mortíferas son las que Satanás nos dice acerca de Dios y del pecado. El enemigo de nuestras almas trata de convencernos de que Dios no es quien dice ser y que el pecado no es lo que Él dice. Nos pinta las cosas de tal forma que subestima el carácter y la santidad de Dios, al igual que la gravedad del pecado. Hace parecer a Dios como si no fuera tan bueno y al pecado no tan malo. Las fotografías pueden retocarse de manera tan impresionante que la imagen más fea pueda verse hermosa, y eso es lo que Satanás hace con el pecado.
De manera astuta, edita la imagen para hacer ver algo horroroso y deforme como una obra de arte y belleza. Sin embargo, disfrazar el pecado no cambia su naturaleza esencial. Aunque la Pitón parecía tan inocente y tranquila, llega el momento en que se descubre su naturaleza verdadera y mortífera. Satanás utilizó el engaño en el huerto para incitar una rebelión cuyas consecuencias serían mucho más nefastas de lo que cualquiera podría imaginarse. Las mentiras que él nos dice hoy son en esencia las mismas que le dijo a la primera mujer. Página 95. Mentira número 13. Puedo pecar y quedar impune. Creo que esta es la mentira más básica que Satanás nos dice acerca del pecado. Dios dijo a Adán, abre comillas, si comes del fruto de este árbol, morirás, cierra comillas. El mandato era claro, no comas. El resultado de la desobediencia también era claro, morirás. Satanás sembró primero en la mujer la duda respecto a la bondad de Dios por haber dado una orden semejante y a su supuesto derecho divino a controlar su vida. Luego rebatió las consecuencias que Dios había establecido. Lo hizo mediante un ataque directo a la palabra de Dios. Abre comillas. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Génesis capítulo 3, versículo 4. En 3 ocasiones, en el Salmo 10, el autor señala que la razón por las cuales las personas desobedecen a Dios es creer que pueden quedar impunes. Mención del Salmo. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo veré. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Salmos capítulo 10, versículos 6, 11 y 13. El enemigo nos hace creer, con viñeta, mi pecado no será juzgado. No cosecharé lo que siembro. Lo que yo elija hoy no traerá consecuencias futuras. Puedo jugar con fuego sin quemarme. Como sucede con otras mentiras, no la creemos de manera consciente. Tal vez hasta rechacemos estas ideas en nuestra mente. Sin embargo, decidimos pecar porque en el fondo nos decimos la mentira a nosotras mismas. Y así nos entretenemos con novelas románticas, programas de televisión, música y sitios web que promueven filosofías mundanas y legitiman la irreverencia, la indecencia y la conducta inmoral sin jamás detenernos a pensar que al hacerlo hay viñetas. Perdemos la sensibilidad de nuestra conciencia y desarrollamos tolerancia por el pecado. Aumenta nuestro apetito por el pecado y disminuye nuestro anhelo por la santidad. Erigimos una barrera en nuestra comunión con Dios. Siguen las viñetas. Programamos nuestra mente para pensar como el mundo y lo que pensamos al final determina nuestra manera de vivir. Aumenta la posibilidad de que actuemos conforme a aquello que vemos y oímos. Se forja en nosotros una idea de la sexualidad que no glorifica a Dios y es contraria a la Biblia y puede destruir nuestro matrimonio presente o futuro. Decidimos guardar rencor hacia una persona que nos agravió y pasamos por alto el hecho de que tarde o temprano nuestra amargura, y comienza viñeta, destruirá nuestra capacidad de pensar con cordura.
Nos convertirá en personas infelices y volubles. Afectará nuestro cuerpo con males como la fatiga crónica, la pérdida de vigor, los dolores de cabeza, la tensión muscular y los desórdenes digestivos. Nos impedirá experimentar el perdón de Dios para nuestro pecado. Hará que seamos insoportables y que los demás se aparten de nuestro lado. Coqueteamos con un colega atractivo en el trabajo o con alguien a quien conocemos en la internet y rehusamos creer que, sigue la autora mencionándonos en viñeta, lo que empieza con unos pocos halagos o divertidos emoticones pueden fácilmente convertirse en un amorío emocional. Tendremos que mentir o encubrir nuestras decisiones para que nuestro esposo no se entere. Sembramos semillas de infidelidad en nuestra mente y emociones. Resulta imposible para nuestro esposo complacernos porque nuestras fantasías compiten con la realidad. Aunque no terminemos en adulterio con él, preparamos el camino para un pecado moral más adelante. La última viñeta. Podríamos sufrir una separación de nuestro esposo, de los hijos, la familia política y nuestro Dios. Debemos recordar sin cesar que Satanás es un mentiroso. Lo que Dios llama, entre comillas, pecado, Satanás repite que es divertido, seguro, inocente, deseable, insignificante, nuestro derecho legítimo, inevitable. No obstante, la verdad es que el pecado no es nada de eso. Por el contrario, la palabra de Dios nos dice que, menciona en viñeta, el pecado es peligroso y destructivo y conduce a la muerte. Cosecharemos lo que sembramos. Cada elección que hacemos en el presente traerá consecuencias futuras. Tarde o temprano, las consecuencias de nuestro pecado nos alcanzarán. El pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esto está en Santiago capítulo 1, versículo 15. Es lamentable que no siempre reconozcamos la conexión que existe en nuestras elecciones naturales y carnales y las consecuencias involuntarias en nuestra vida, ya sea inmediatas o en el largo plazo. Página 98. Título: Los placeres del pecado. Además de hacernos creer que podemos pecar y quedar impunes, el engaño de Satanás hace algo más. En el huerto del Edén le hizo esta insinuación a Eva. No solo puedes desobedecer a Dios sin sufrir consecuencias negativas, puedes además gozar de ciertos beneficios si comes del fruto. En Génesis capítulo 3, versículo 5 menciona: sino que sabe Dios que al día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que Satanás sugirió en realidad es que sean cuales sean las consecuencias que cosechemos, el placer y los beneficios que se disfrutan por hacer lo que se nos antoja vale la pena. Eva le creyó y nosotras también. Después de todo, si no creyéramos que íbamos a sacar algún provecho del fruto del pecado, ¿por qué elegiríamos pecar? A todas luces, esto fue lo que motivó al columnista de la revista Self a dar el siguiente consejo. Abre comillas. Un romance puede ayudar a sobreponer un matrimonio frustrado y en algunas ocasiones llenarte de valor necesario para abandonar un mal matrimonio. Cierra comillas. En un sentido, Satanás tiene razón acerca de los resultados positivos, entre comillas, del pecado. Según Hebreos capítulo 11, versículo 25, el pecado produce placer por un instante,
Sin embargo, al final impondrá un pago devastador y no hay excepciones. Una amiga mía lleva en su billetera una lista de las consecuencias del pecado. Algunas son: viñeta: el pecado roba gozo. Salmos 51, versículo 12. El pecado destruye la confianza. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 19 al 21. El pecado acarrea culpa. Salmos capítulo 51, versículo 3. El pecado nos somete al dominio de Satanás. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 9 al 11. El pecado apaga el Espíritu de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. El pecado produce daños físicos. Salmos capítulo 38, versículo 1 al 11 y capítulo 31, versículo 10. El pecado causa dolor en el alma. Salmos capítulo 32, versículo 3 al 4. El pecado entristece el corazón de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 30. El pecado abre la puerta a otros pecados. El pecado rompe la comunión con Dios. El pecado produce temor. Proverbios 28, versículo 1. El pecado esclaviza. Juan capítulo 8, versículo 34 y Romanos capítulo 6, versículo 16. Cada vez que mi amiga se siente tentada a desobedecer a Dios en algún asunto, saca su lista y la lee. Entonces se pregunta: ¿en realidad estoy dispuesta a pagar ese precio? ¿Puedo pagarlo? En ocasiones las consecuencias de nuestro pecado solo pueden verse meses o años después. Algunas veces solo se evidencian en la generación siguiente. Y algunas consecuencias tardarán hasta el momento en que estemos ante Dios en el trono de su juicio. Esa es la razón por la cual persistimos en la insensatez de pensar que podremos salir bien libradas de nuestro pecado. Así lo señala Eclesiastés. Abre comilla. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Uno de los propósitos de Dios en demorar la retribución divina es darnos tiempo para arrepentirnos. Abre comillas. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Con todo esto, el día de la retribución vendrá, y en ese momento cada hijo de Dios deseará con todo su corazón haber escogido el camino de la obediencia. Después de jugar con el pecado y disfrutar sus placeres, entre comillas, por muchos años, al final y demasiado tarde, el rey Salomón declaró convencido: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés, capítulo 8, versículo 12, capítulo 12, versículos 13 y 14.